Hoy 24 de junio del año 2018. Le doy gracias al Señor por su presencia, por su palabra. Está al pendiente de lo que acontece en su pueblo y en la nación de Venezuela. El Señor está pendiente de los planes, de lo que se ejecuta en Venezuela y en América. El Señor está airado de la maldad y la multiplicación de la maldad de la humanidad. Dios cumplirá su propósito con mano fuerte y daría a conocer lo que Él me ha encomendado hablar a la nación de Venezuela. Dios tiene la premura en su advertencia porque el pueblo de Venezuela está decidiendo. En cada instante, en cada día que pasa en Venezuela, está decidiendo este pueblo fuera de Dios. El pueblo no atiende el llamado. El pueblo no teme a la advertencia que el Señor ha anunciado por sus profetas. No atienden el llamado que el Señor ha hecho. No temen a la advertencia que el Señor ha hecho por profetas y atalayas. Muchos están hablando en el nombre del Señor y millares hablan sin la dirección de su espíritu, copiando con falsedad la palabra del Señor. Pero el Señor ha llamado, el Señor ha advertido lo que está por suceder. El pueblo no lee las escrituras y no está entendiendo que es un cumplimiento profético. Y el pueblo que le busca no tiene la revelación y el entendimiento de lo que está haciendo. Dios anuncia en su palabra que busca hacedores de su palabra, que Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Estaré hablando de las distintas personas que están ejecutando decisiones fuera de la voluntad de Dios, en la ignorancia, en la distracción y sin entendimiento están ejecutando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Esta palabra será anunciada especificando que es para un grupo, es para un mucho dentro del pueblo de Venezuela, no para todo el pueblo dentro de la iglesia. Es un grupo, es especificar que no son todos. La palabra que viene no es para herir, no es para causar disensión, sino es para hacer un llamado de advertencia dentro del temor al eterno Dios. El temor que nos lleve a un arrepentimiento sincero, que nos lleve a buscar las sendas antiguas y a estar postrado en su presencia para la hora de su juicio, porque momentos y días difíciles vienen para el pueblo de Venezuela. El Señor me decía de que para estar y llegar al lugar santísimo, a la presencia del Señor, había que tomar el oficio de humillarse y de servir al Dios eterno. El oficio no es un rato, no es un momento, no es una ocasión, no es unos minutos o un domingo o una hora para ir a la iglesia o escuchar la radio o ver un video. Dice, es el tomar el oficio de humillarte y de servir al Dios eterno. El servir dentro de la obediencia por su palabra y en la voluntad del eterno Dios. El Señor me decía, tienen la mirada en las noticias, en las publicaciones, en los acontecimientos, pero su corazón no teme a la advertencia de los hechos que en la realidad se están cumpliendo en diferentes naciones. El escenario que se está cumpliendo solo por momentos, por lapsos, su atención está en la noticia, pero en su vida cotidiana, en sus decisiones, en sus pensamientos, no le temen al Señor. Sus pensamientos no se sujetan. Un pueblo que todavía cela dentro del ministerio, un pueblo que tiene envidia, un pueblo que resiente, un pueblo herido, con un corazón duro, un pueblo que está envanecido con ego, con altivez, con soberbia, un pueblo malcriado, rebelde, indisciplinado, que no quiere estar sujeto, un pueblo que deponga a su independencia,
que deponga sus acciones a querer hacer lo que quiere, lo que piensa, poniendo argumentos que van en contra de la voluntad de Dios. Una iglesia envanecida. Yo estoy hablando lo que he oído del Señor. Y el Señor está dolido, está irado porque habla y no le temen a su advertencia. No le temen a su advertencia. Venezuela aún en este quebranto anda en el paganismo, en el San Juan, en la idolatría, pidiendo la beatificación de monjas, de hombres, buscando la idolatría, buscando la salida, las alternativas. Pueblo, se te acabará. Queda de humillarnos, de doblar rodillas, de pedir de estar postrado en la presencia del Santo de Israel, a los pastores, a los profetas, a los ministros que se envanecen, que siguen en su gloria, que siguen en la postura de ser idolatrado, de ser llamado Padre Espiritual. Este pueblo clama por sus necesidades terrenales, por sus deleites y no por una necesidad espiritual. No para adorarme y ser llenado de mi presencia y por mi palabra. Este pueblo camina con mi palabra, enseña mi palabra, pero se direccionan y se gobiernan en su independencia, haciendo lo que quiere, lo que piensa y lo que siente, creyendo que como hablan de Dios, como hablan de mi palabra, yo los respaldo, yo los cubro. Son duros de servir, necios, son duros de servir y son necios. El Señor me decía, no hay un arrepentimiento genuino, solo quiere que los perdone, pero que ellos sigan caminando y sigan moviéndose en su desorden terrenal, en su desorden desde su interior. El Señor me continuaba diciendo, ellos son necios, son rebeldes. Yo estoy quitando mi reino y lo paso a gente que dé frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, en mansedumbre, en sujeción y obediencia. Eso quiero. Así me decía el Señor, yo quiero hacedores de mi palabra, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad, en un espíritu por mi voluntad y para mí. Y el Señor me administraba y me hablaba de pastores, de líderes y de ministerio. El Señor me decía, muchos han tenido la revelación por mi espíritu. Yo le he revelado, yo le he manifestado y revelado mi propósito, mi plan para con ellos. Pero ellos, en su desenfreno, en su afán y en su gloria, ejecutan sin ser instruidos, sin ser formados dentro de mi mano, sin esperar que yo los limpie por mi palabra. En su desorden han hecho y han ejecutado, no en mi espíritu. Y en su deleite ellos caen, en su desorden ellos tropiezan con mi palabra, porque no fueron enseñados. También hay pastores, profetas, siervos de Dios, que en un momento el Señor te ha dado revelaciones, y ciertamente en el espíritu de la profecía la han recibido, ciertamente han venido de Dios. Pero hoy, en este escenario de cumplimiento profético, estos siervos han tenido la perversidad y el envanecimiento en su corazón, se mueven en un afán y querer ser protagonistas notorios en el ámbito público del cumplimiento de su profecía. Siendo engañados en sus corazones, buscan su gloria, buscan el ser reconocido, que la profecía que su boca anunció se ha cumplido. Pueblo, nadie le quitará la gloria al Señor. Nadie. Yo te pido hoy que en esta exhortación tengas el temor, porque eso ha causado ira y enojo al Señor, en que los pastores y profetas se gloríen de la profecía y de la palabra que Él ha revelado,
que en su misericordia dio a conocer a estos siervos. Ten temor y no pierdas la salvación eterna. No busques de ser desechado y vomitado de la boca del Señor. Ten el temor que por haber dado años y en un tiempo testimonio de obediencia, puedas tú perderlo, por haberte envanecido y por ser engañado por tu corazón. Ten temor y arrepiéntete, pueblo. Arrepiéntete, siervo. Ten temor. La palabra en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo del 16 al 18, la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por esta razón, Venezuela cayó en un quebranto y en un dolor, porque muchas iglesias se levantaron con líderes que ejecutaron dentro del ministerio que se le había revelado por la voluntad de Dios, pero no esperaron el ser formado, no esperaron el ser limpiado, no esperaron en que el Señor lo llenara y lo vistiera por una palabra santa dentro de su voluntad, para que ellos fuesen movidos por la voluntad y por el Espíritu dentro de la obra perfecta del eterno Dios. La designación de un pastor, de nombrar a una persona líder, pastor, profeta, evangelista, fueron designados dentro de un ministerio por mano de hombre. El Señor me decía: han hecho del ministerio un botín para repartir. El hombre ha designado ministerio por su mano y por su gloria, y han errado y han hecho un desorden dentro de mi casa. Y la palabra nos dice: conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La doctrina no es mía, sino aquel que me envió. El que envió a Jesucristo fue Yahweh de los ejércitos, fue el Dios eterno. Y si nos vamos a Romanos 8, capítulo 14, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados, son direccionados solo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Yahweh, quien da la identidad de ser hijo y no bastardo. El bastardo es aquel que no tiene la disciplina del eterno Dios. No es el que tiene la disciplina, el orden y la sujeción por la voluntad de Dios. Y la palabra nos dice que los bastardos quedarán fuera del templo. Ten tú la disposición de arrepentirte y llegar dentro del lugar santísimo con arrepentimiento digno para ser hallado, para ser vestido en la hora del juicio, en la hora en que el Dios eterno viene a ejecutar su juicio y su ira para con este pueblo de Venezuela. Ten el temor a Jehová, porque el Señor viene de sorpresa, el Señor viene de repente, creyendo que Dios no tiene el ojo atento a tus acciones, a tu pecar, a tu caminar torcido fuera de las sendas antiguas, fuera de caminos de justicia, por la rebeldía, por la ignorancia, por estar sujeto y atado emocionalmente a un ministerio, a un pastor, creyendo que la autoridad y la cobertura que te protege y te guarda es la del pastor. Ten cuidado y toma la advertencia que solo la cobertura que nos guarda, que nos protege, es la cobertura en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre.
Solo es debajo de la sombra del Omnipotente que podremos estar hallados, guardados en el reposo y en la protección. Ten la precaución y toma la advertencia que el Señor trae en esta hora. Dios está advirtiendo que a tiempo tomes la advertencia de estar debajo de la sombra del Omnipotente. Cúbrete en un arrepentimiento sincero y guárdate dentro de la palabra. Guárdate, porque el Señor viene de repente y tus acciones, tu cobertura terrenal no te cubrirá, no te protegerá de la mano del Dios Altísimo. Guárdate porque han hecho el desorden, la reguera dentro del ministerio y la iglesia de este pueblo. El Señor continuaba ministrándome de los pastores que dentro de la iglesia están sujetos a ser llamado padre. Al ser llamado padre, sujeta y atan a una membresía, a una paternidad doctrinal. El Señor está airado por esto. Busquemos en Mateo 23, capítulo 9, y nos dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nadie en la tierra usurpará la identidad eterna de Yahweh de los ejércitos. Nadie. Sin temor, el pastorado y el liderazgo sigue tomando la identidad de paternidad doctrinal dentro de la congregación. Hay pueblo, estás fuera, estás siendo hacedor de maldad. En esta revelación que el Señor administraba a mi vida para hablarla, me decía que estos son los hacedores de maldad. Estos son los que se presentarán delante del Dios Altísimo y dirán: yo profeticé, yo hablé tu palabra, yo hice milagros en tu nombre. Y el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Ten cuidado. La palabra nos dice que el Señor, el Dios eterno, busca hacedores de su palabra. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando un pueblo que se sujeta en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en la voluntad del Padre, en un principal mandamiento que es con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con toda la fuerza. Adorarás, te humillarás, obedecerás y servirás al Dios eterno que está sentado en el trono. Dios viene en un de repente. Lava tus vestiduras por la oración, en un arrepentimiento digno, y por el poder de su sangre seas cubierto en la hora de su juicio. En la hora de su juicio, el Dios eterno hará arder a Venezuela. Dios hará arder a Venezuela por el fuego de su palabra. Muchos serán consumidos por el fuego de su ira, y otros serán llenos por el fuego de su espíritu. Prepárate, pueblo, porque el Señor viene de sorpresa. El Señor viene en un de repente a ejecutar con mano fuerte juicio, su furor y su ira dentro de Venezuela. La palabra se cumplirá, la palabra se cumplirá. El Maestro es solo el Maestro eterno, y el Padre es solo el Padre eterno. Aquellas membresías, aquel pueblo, aquella iglesia que idolatran, que reverencian, que consienten y adulan al pastor como padre espiritual, y el pastor en su gloria envanecido no hace la reprensión, no hace el llamado, no exhorta al pueblo para que no tome esa conducta, para que no haga todo eso. El ministerio sigue siendo del servicio y de la obra del Señor un ensayo y un continuo error. Pueblo, vuelve al Señor, porque el Señor viene con mano fuerte. El Señor viene en un de repente. Es pronto, hay una demanda del cielo en vestirnos de cilicio, en convocar asamblea, en abrir las casas para la oración. En Venezuela es difícil poderse trasladar
Las congregaciones habrá un momento que quedarán vacías porque el pueblo no podrá trasladarse. Pueblo, abre tu casa para orar, convoca asamblea santa. Solo al Santo de Israel, quebranta y corta el apego emocional, la paternidad doctrinal con tu pastor, con tu ministerio. Solo la cobertura que se desprende del reino de los cielos. Tienes que aprender a orar, tienes que aprender a levantar una oración eficaz. Solo es buscar el reino de los cielos y su justicia. Solo es al pastor eterno, al Padre eterno. Doblega y dobla tu cervi, humíllate y ríndete al Señor. Toda doctrina de cobertura pastoral y ministerial se acabará. Se hará un solo nombre, una adoración y una reverencia a un solo nombre, en espíritu y en verdad, porque toda la gloria será para el Padre, toda la gloria será para el Padre, para el Hijo. Oh, mi alma te alaba y te bendice, porque Dios hará conforme a su propósito en gloria. Dios levantará el principal mandamiento, que el pueblo lo buscará con todo corazón, con toda alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Dios acabará con el ensayo y el error del pueblo, del ministerio, de las congregaciones, de la confraternidad, de toda estratagema de hombre, de toda doctrina de hombre. Dios la acabará. Dios la ejecutará con mano fuerte y levantará espada en contra de ellos. Ay, pueblo, ay, Venezuela, ten temor al Señor. Oh, ten temor al Señor. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Señor, mi alma te alaba y te bendice. Busca el reino del cielo, busca el reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Busca el reino. Dios respaldará, Dios traerá la provisión. Solo aquel que busque de rodillas, porque el quebranto se agudiza. El dolor y el quebranto de este pueblo, Venezuela, se agudiza. Oh, mi alma te alaba. No quieres ver el rostro al Señor, no quieres humillarte. Quieres seguir buscando alternativas, quieres seguir buscando opciones, quieres ir detrás de tu deleite, de tus metas. Oh, Padre, en la independencia del hombre será de quebranto. Rimi, santo, 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 mi alma te alaba. La palabra nos dice que cosa horrenda es caer en mano de un Dios vivo. Mucha palabra te ha dado Venezuela. Mucha revelación el Señor te ha dado, Venezuela, y no atiendes el llamado. Oh, yo llamo a un pueblo que clame de rodilla, que nos unamos en un vínculo. De diversas partes de Venezuela podamos clamar de rodillas, porque el Señor viene en un de repente. El Señor viene en un de repente a cumplir, y Él quiere hablar a su pueblo, Él quiere hablar a su pueblo, y el pueblo no quiere atender. Padre de la gloria, el Señor quiere atender y hablar a un pueblo. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Padre. Palabra dura es esta. Muchos dentro de la iglesia están sujetos a la paternidad doctrinal, llevando su propia palabra y su propia gloria a la congregación. Así dice el Señor: laven sus vestiduras por la oración. En el arrepentimiento sean cubiertos. Yo, el Dios eterno, haré. Yo, el Dios eterno, haré con Venezuela. Búscame, porque dolor y espanto cubrirán a las naciones. El día de mi ira ha llegado. Venezuela, el tiempo de América ha llegado. Pueblo de Venezuela, prepárate. No es tiempo de orar, de declarar oraciones emocionales. No es tiempo de declarar con frases humanas y emocionales, frases agradables al oído del hombre. Pueblo, arrepiéntete. En silicio buscarás de oración. Es necesario la oración.
la presencia de Dios en la oración y en el ayuno, para que en el de repente del Señor seas vestido, haciendo la obra de rodilla, sujeto a la voluntad de Dios. El Señor hace un llamado a la iglesia de no encubrir más el pecado de tu vida. Hay pueblo que sigue encubriendo su pecado, pastorados y profetas que siguen encubriendo su pecado, no teniendo en cuenta que el Señor no duerme, que el Señor ve lo profundo y lo escondido del corazón del hombre, porque horrenda cosa es caer en mano del Dios. Pueblo, entra en oración y cierra la puerta. Es hora de arrepentimiento, es hora de silicio, es hora de asamblea, es hora de oración, de ayuno, es hora de cubrirte bajo la sombra del Omnipotente. Entra en el lugar santísimo, entra. El pueblo encubre el pecado de su vida y encubre el pecado del pastor. Muchos dentro de la iglesia reconocen que el pastor está errado, que el pastor está fallando como pastor y como sacerdote dentro de la iglesia, pero tienen el temor porque quieren la cobertura, quieren la protección, no quieren estar descubierto, no quieren perder la membresía de la iglesia, no quieren estar en disciplina, no quieren que sean reprendidos en el púlpito. Los avergüenza y los reprende públicamente y no quieren pasar por esa vergüenza. Ay, pueblo, perderás tú la salvación tan grande por encubrir el pecado de tu líder terrenal. Perderás tú la salvación y no buscarás al que tiene la cobertura eterna en los cielos y en la tierra, que es el que está sentado en el trono del cielo. Perderás tú tu salvación por la fidelidad a tu pastor. Perderás tú la salvación por estar atado emocionalmente a una paternidad doctrinal. Pueblo, arrepiéntete, porque el Señor viene a ejecutar sus juicios. El Señor viene. Es hora de que el pueblo se dirija y se conduzca a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento con frutos dignos, porque el pueblo que encubra su pecado no tendrá misericordia. Hay dentro de la iglesia mucho pueblo que encubre el pecado, sus conciencias los acusa y los condena, se sienten inmundos para llegar a la presencia del Señor. Yo hablo en esta hora a este pueblo, a un pueblo que muchos dentro del pueblo lidian con pecados ocultos, con pecado de masturbación, con espíritus de droga, con pecado y con espíritus malignos que no saben cómo ser libres, y es de rodillas rindiéndote en el Señor, para que por la oración en la presencia del Señor puedas romper las cadenas que te atan, puedan someterse a la obediencia de Cristo Jesús y puedan resistir al diablo y a los espíritus inmundos para ser libre por medio de la oración, por medio de la sujeción y la obediencia. Hay mucho pueblo que lidia con espíritus de masturbación, espíritus de droga. Aquellas mujeres que dentro de la iglesia han abortado en secreto. Aquellas mujeres y hombres que son atraídos por el mismo sexo. Gente que consume alcohol a escondidas, fuma. Gente que juega lotería, que juega animalitos a escondidas. Gente que presta dinero con intereses dentro de la iglesia. Gente que se abocan al comercio ilícito vendiendo con precio de especulación. Gente que comercia y trafica con la comida dentro de la iglesia. Gente que rompe y viola el derecho del prójimo dentro de la iglesia. Hay tanto pecado oculto dentro de la iglesia de Venezuela y encubren su pecado y no quieren escuchar. Gente que pasa por desapercibido un pensamiento de envidia, de avaricia. Pueblo, atiende el llamado, porque el Señor viene en un de repente. El Señor viene para herir, para devastar,
para corregir a un pueblo en el quebranto, en el dolor, trayendo la disciplina a un pueblo rebelde, que escarnece, que murmura, que critica, que maldice, que envidia, un pueblo herido. El Señor continuaba diciéndome, habla al pueblo herido, habla al pueblo que está herido dentro de mi iglesia, un pueblo que ha sido herido, un pueblo que está herido porque no recibió un consejo, no recibió un abrazo, una ayuda, una visita del pastor, un pueblo que en su debilidad fue marcado y hay un dolor, hay una herida en su corazón, un pueblo que resiente porque el pastor no extendió la mano, porque el pastor no le habló, no le saludó. Son cosas que manchan la vestidura, son cosas que endurecen el corazón, son cosas que hicieron la herida profunda dentro del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. Y el Señor quiere hacer el llamado a la gente que conoció de su presencia, a muchas personas que están apartadas del Señor por estas heridas, a este pueblo a la reconciliación. El Señor llama que vuelvan a Él para que sean sanadas sus heridas. Es la hora de América y el Señor dice que tocará con sus juicios. Y así dice el Señor, unos sentirán mi indignación, otros los quemaré en mi furor, otros los devastaré con mi mano fuerte y a unos les pagaré con mi venganza. Todavía en mi amor yo anuncio y no tienen el temor a mi advertencia. Así los tomaré de sorpresa en un de repente. No se prepararon. Pueblo mío, refúgiate en mí. Cierra la puerta y vístete de cilicio y cúbrete de mi furor. Cúbrete para que mi furor no te toque. Yo soy el que soy. Yo soy fuego. Mi palabra es fuego, mi palabra es martillo, mi palabra como espada viene. Yo vengo con espada en mano y me daré a conocer a este pueblo. Venezuela me conocerá en un de repente yo llego como tempestad llego en el furor de mi enojo. Yo llego, Venezuela, prepárate. Ay, Venezuela, pueblo necio y rebelde. Venezuela, me conocerás. Ay, Venezuela, pones tu esperanza en otras naciones. Nadie te socorrerá. Muchas naciones te esconderán la mano para no ayudar. Otras, con careta de amigos, vendrán a saquearte. Y tu dolor se agudiza. Yo no soy hombre. De mí nadie se burla. Nadie me hace mofa y se escapa para vivir. Nadie escapará de mi presencia. Así dice el Señor. Mi ira viene como fuego, como martillo y como espada. Vendré a manifestarme en el viento, en la tempestad de repente, en la lluvia, en el mover de la tierra. Mi ira sacudirá a los elementos. En el furor de mi enojo yo llego. Prepárate. Ay, Venezuela, pueblo necio y rebelde. Me conocerás como Dios. Ay, Venezuela. El Señor sigue anunciando su palabra, sigue anunciando su advertencia. El Señor me decía, háblale a este pueblo, porque yo vengo en un de repente y yo los sorprenderé. Porque no tienen la atención, no tienen el cuidado de preservar en mi palabra. Están jugando en mi nombre, están errando y yo no soy hombre, yo soy Dios eterno, yo soy santo, yo soy el Dios de Israel, yo soy santo, yo veo, yo no duermo. Dios viene en un de repente. El Señor me decía así, todavía en mi amor yo anuncio, y no teme a mi advertencia, así los tomaré. De sorpresa, en un de repente los tomaré porque no se prepararon.
Mi pueblo no se refugió en mí y cierran la puerta. Yo, el gran yo soy, vendré con mano fuerte a ejecutar mis juicios en Venezuela. Yo haré y vendré con palabra como martillo a destruir toda estructura, todo argumento que se ha levantado en contra de mi voluntad. Yo vendré como martillo a derribar, a destruir, a devastar todo argumento, toda obra de hombre dentro de mi iglesia. Toda obra perecedera y humana yo la derribaré con martillo fuerte. Yo vendré como fuego a consumir toda podredumbre, a consumir toda obra humana, toda atadura, todo lo perecedero que ha sido abominable a mi presencia. Yo consumiré todo a mi paso en Venezuela. Yo vendré con espada de doble filo a herir y a matar. Desecharé y cortaré a muchos de mi presencia y dentro de mi pueblo, de mi iglesia. Yo lo haré, pero a muchos sellaré. Sellaré en el poder de mi espíritu y de mi fuego, por el poder de mi voluntad, por el poder de mi palabra. Yo hago conforme a mi voluntad. Yo doy o quito. Yo hiero y sano. Yo derribo y edifico. Todo por mi palabra, por mi voluntad. Sujétate tú a mi reino, conforme a la obediencia, conforme al llamado que yo hago de arrepentimiento a esta nación. Toma mi advertencia, corre, apresúrate Venezuela, y acércate hoy a su presencia con frutos dignos de arrepentimiento. Y en el temor del Señor puedas ser vestido, puedas tú esconderte bajo la sombra del Omnipotente para con este tiempo. Señor, he dado tu palabra conforme a tu santa voluntad. Señor, yo levanto esta oración en el nombre poderoso de Jesús. A todo aquel que quiera reconciliarse, a todo aquel que está herido desde su corazón, todo aquel que ha errado en el ministerio, todo aquel que no ha sido disciplinado, quiera venir a tu presencia. Señor, yo levanto, Padre de la gloria, en esta hora una oración de arrepentimiento. Hoy vengo a arrepentirme, Señor. Hoy vengo a poner todos mis actos, Señor, Padre de la gloria, todos mis pensamientos en tu presencia, a tus pies. Seas tú limpiando en el poder de tu sangre mi pensamiento. Seas tú, Señor, vendando mi corazón y mis heridas, Padre de la gloria. Seas tú limpiando mis pecados en el poder de tu sangre, Señor, en tu misericordia, en tu amor eterno, Señor. Escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Seas tú, Señor, reconciliando, Señor, mi hogar, mi familia, mis hijos, mi entorno familiar, Señor, se ha puesto en tus manos para ser guardado, Señor, Padre. Yo me arrepiento en esta hora. Seas tú limpiándome, seas tú tocándome, Señor, y redimiendo todo mi ser en tu presencia. Y sea yo hoy, Señor, nueva criatura, Señor. Sea yo añadido al libro de la obediencia para ejecutar dentro de tu santa voluntad, Señor, para que tú escribas en mi mente y en mi corazón, Señor, y yo pueda estar sujeto a tu palabra y a tu reino en la obediencia y en la mansedumbre. En esta hora yo le doy gracias al Señor por todo aquel que repitió esta oración y pueda ser hallado, Señor, vestido y cubierto, Padre de la gloria, que tú desde hoy en adelante, Señor, pueda ser el amparo y la fortaleza. Señor, que venga el reino y su justicia y todas las cosas sean añadidas a esta vida hoy, Señor, cubriéndolo en el poder de tu palabra. Seas tú bendiciéndolo, Señor, a él, sus hijos, su entorno, Padre de la gloria. Hoy yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, que seas tú traspasando estas pantallas. Señor, seas tú traspasando, Señor, Padre de la gloria, el oído, Señor, y tu palabra penetre como espada cortante, Señor, Padre de la gloria. Cortes toda atadura desde el corazón del hombre, desde la mente, Señor, para que puedan llegar a tu presencia, Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Busquemos el arrepentimiento, busquemos el arrepentimiento. Solo con un corazón contrito y humillado podamos tomarnos de la mano del eterno Dios. Podamos encontrar el amparo y la fortaleza en el nombre de Jesucristo.
pueblo, vienen días difíciles, Hay dolor en la oración, hay dolor en este quebranto. Oh, quisiera hablar, quisiera decir de lo tanto que he visto, pero no me he permitido. Solo anuncio lo que el Señor me permite, y es que un pueblo se levante en oración, un pueblo se humille, un pueblo se arrepienta, porque viene de repente el Señor. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Oh, no pases un pensamiento desapercibido. Oh, no pongas tus planes ante que el Señor. No pongas tus intereses antes de una vida eterna. Humíllate, arrepiéntete, vuelve al Señor. Invoca el nombre de Jesucristo. Pídele al Señor que sane tus heridas, que perdone tus pecados. Arrepiéntete porque es necesario. Vienen días fuertes, vienen días difíciles. ¿Quién podrá estar de pies en la hora de su juicio, de su ira, de su fuego? Mi alma te alaba. Oh pueblo, hay alerta del cielo. Muchos se están perdiendo. Oh, mi alma te alaba, mi Señor, mi alma te alaba. El pueblo está endurecido, hay que orar, hay que vestir, hay que cubrir los cielos en la oración. Hay que levantar clamor, hay que levantar el ayuno, hay que hacer asamblea, hay que levantar las reuniones dentro de la casa. Tiene que levantarse la convocación santa en humillación, en mansedumbre, en sujeción al eterno Dios. Ay Venezuela, mi alma te alaba, mi Señor. Tu palabra ha sido dada y solo tú eres Dios digno y poderoso. Solo tú eres el Santo de Israel. Solo tú eres el Santo Dios Todopoderoso, Padre de la gloria. Señor, con esta palabra penetra los corazones de este pueblo, penétralo. Señor, quebrántalo hasta llevarlo de rodilla a tu presencia y tú los puedas vestir por tu palabra. Tú los cubras, Señor, Padre, tú les muestres el amparo y la fortaleza que solo viene de tu nombre, de tu trono, Señor. Venga tu reino y tu justicia, Señor, Padre. Aquellos que puedan levantar las manos en arrepentimiento, Señor, Padre, tú los limpies. Tú los cubras en el poder de tu palabra, Señor, en el poder de tu sangre, porque solo tú eres la salida, solo tú eres el camino, solo tú tienes la vida, Señor, la libertad y la justicia para este pueblo, Padre de la gloria. Oh, perdona el pecado, perdona la resistencia, la rebeldía, la necedad de este pueblo que no acata, Señor, Padre, tu llamado, Señor, que no teme a la advertencia que tú haces a este pueblo. Ay, Padre de la gloria, mi alma te alaba, porque solo tú eres Dios eterno, solo tú eres Dios santo y justo, Señor, y para siempre es tu santa misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, he hablado tu palabra, Señor, mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Amén.